Vamos a abrir nuestro libro en la página número 52 y vamos a retomar nuestro tema de lo que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les voy a compartir en la pantalla lo que viene siendo, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí la alcanzan a ver bien? ¿Chicos? Está cargando. Ya. Ahí. Ok. ¿Sí? Ella se ve. Ok. Me escuchan muy bien, ¿verdad? Sí, maestra. Maestra. Gracias. Ahora, voy a empezar entonces a leer. Dice que el derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo del estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Además, esta tiene la posibilidad de verse desde el punto de vista tanto formal como material. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma del Estado, a la forma de gobierno y los derechos fundamentales y regulados de los poderes políticos. A lo que se refiere que la Constitución es la que nos va a regir a cada uno de nosotros y nos va a plantear nuestros derechos fundamentales en sus primeros 29 primeros artículos, que estos nos hablan de las garantías individuales. Y también nos va a decir cómo se va a regir el gobierno y el Estado, de manera de que pues prácticamente el gobierno y el Estado son los representantes de todos y cada uno de nosotros. Ahora, te va a decir aquí cómo está integrada la Constitución. Te va a decir cómo está constituida, cómo es su rigidez, cómo es su supremacía, cómo es su estabilidad, cuáles son sus derechos fundamentales, cuál es la soberanía nacional, cuál es el Estado de Derecho, etcétera. Ahora vamos a empezar por lo que viene siendo su poder político. Clásicamente el poder se conoce como la habilidad de influir en el comportamiento de otras personas para que cumplan lo que se les solicita u ordena. En ese sentido, un órgano tiene poder cuando posee capacidad de coerción, o sea, de fuerza, de aplicar la fuerza, para hacer cumplir sus mandatos imperativos. El significado actual en las democracias liberales va ligado a la existencia de una legitimidad democrática y a la atribución de capacidad dispositiva acorde al criterio de oportunidad política. Así, el concepto se contrapone al poder que se atribuye a la administración o a los órganos judiciales, pues estos poseen una voluntad que ha de estar fundada en un que está fundada en un texto legal, es decir, posee una capacidad reglamentada, cuya decisión jamás puede basarse en criterios de oportunidad. Este poder necesita un fuertísimo respaldo popular o hallarse vinculado a grupos de presión o factores de poder. La Constitución te dice que es el texto de carácter jurídico-político, fruto del poder constituyente. Aquí te lo está diciendo, es un poder constituyente. ¿Por qué? Porque te va a decir cómo se va a constituir todo lo que está a su alrededor. ¿Qué fundamenta según el normativismo? Todo el ordenamiento, situándose en él como la norma que recoge, que define y que crea los poderes constituidos, limitándoles al servicio de las personas. Además, tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior o contraria a ella. Estamos hablando aquí de la jerarquía constitucional, lo que estuvimos viendo en nuestro módulo 1. Al decir de Kelsen, es la norma que da lógica a todo el sistema. El derecho común surgirá de ella por mecanismos de derivación y de aplicación. A lo que nos referimos aquí es de que lo que hemos estado viendo con anterioridad, que es de la Constitución va a emanar toda ley, cualquier ley. Es por eso que se dice que es la ley de leyes.
¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que no haya salido de ella. Es por eso que es como quien dice, lo más supremo que podamos tener en nuestro, como ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ahora, te habla de su estructura formal. La estructura formal de un texto constitucional establecida por la doctrina sería la siguiente. Tiene la justificación del propio poder constituyente originario, tiene la soberanía nacional, tiene los poderes constituidos, que vienen siendo el poder ejecutivo y el poder judicial. Enumeración de derechos fundamentales, que es nuestra parte dogmática, que es en donde vienen nuestras garantías individuales. Ahora, te dice su estructura material. Por otro lado, la estructura material del texto constitucional es la siguiente. Va a tener un preámbulo, va a tener una parte dogmática, que es en donde vienen las garantías individuales, va a tener los derechos fundamentales sustantivos y los derechos fundamentales procesales, ya que de ella se va a sacar todo procedimiento que se tenga que llevar a cabo de acuerdo a la materia en la que se esté llevando la controversia. Que aunque estos deberían de estar seguramente regulados en los códigos de procedimiento civil, penal, laboral, etcétera, no en la Carta Política como regla fundamental, pero está también en nuestra Carta Magna. Todo lo que viene siendo el procedimiento está regulado en nuestra Constitución. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta que Nicolás Maquiavelo puso el término Estado en su libro de realismo político, El Príncipe, y que Montesquieu en su del Spiritus de la Ley. Plantea al Estado bajo la norma positiva y no bajo la voluntad del líder del Estado. Ahora, te habla de los principios doctrinales. Los principios doctrinales vienen siendo la división de poderes. En todo rigor debe decirse división de poderes en distintas funciones o división tripartita del poder. Nosotros tenemos eso, ¿no? Una división tripartita. Siendo 3 las clásicas, permite un efectivo control interno y un perfecto control externo. El modelo puro proyectaba una situación de total independencia entre las 3 expresiones del poder. Uno va a legislar, otro va a ejecutar y otro va a decidir los derechos de los particulares. Ahora, el Estado de Derecho, se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden jurídico. Sin embargo, no basta con que exista una autoridad pública sometida al derecho para estar en presencia de un verdadero y auténtico Estado de Derecho. El ordenamiento jurídico del respectivo Estado debe reunir una serie de características que dan origen a un Estado de Derecho real o material. El concepto de Estado de Derecho se aplica con 2 nociones: el Estado de Derecho en sentido formal y el Estado de Derecho en sentido material. Ahora, te habla también de lo que viene siendo la soberanía nacional. Es un concepto ideológico surgido en la teoría política liberal que puede remontarse a Locke y a Montesquieu, finales del siglo XVII en Inglaterra y finales del siglo XVIII en Francia. Hace pertenecer la soberanía a la nación, una entidad abstracta y única, vinculada normalmente a un espacio físico, a lo que viene siendo la tierra patria, a la que pertenecen tantos los ciudadanos presentes, como así también los pasados y futuros, y se define como superior a los individuos que la componen. También consiste en la capacidad, tanto jurídica como real, de decidir de manera definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la unidad de la cooperación social, territorial, en caso necesario, e incluso contra el derecho positivo y además de imponer la decisión de todos los habitantes del territorio. Sus derechos fundamentales, básica
inalienables que se reconocen en un ordenamiento a los seres humanos. La teoría del derecho natural supone que deberían reconocer a todo hombre en cualquier ordenamiento, no nada más en nuestra Constitución, sino en todos y cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí te dice también que nuestra Constitución es la base de todo, ¿no? Y que realmente todo está desglosado de ella, ¿no? Ahora, te dice la estabilidad constitucional. La estabilidad constitucional ha de servir de marco jurídico para la justificación del poder político y por ello ha de gozar de cierto grado de estabilidad en sus textos, soportando el paso de sucesivos gobiernos sin necesidad de cambiar la letra de la Constitución. Por ello, la modificación de la norma suprema está sometida a una gran cantidad de restricciones, destacando especialmente el requisito de mayorías especialmente cualificadas para la votación sobre su alteración. A lo que se refiere con la estabilidad constitucional es que no es imposible, pero es muy difícil que se llegue a hacer una modificación en nuestra Constitución, ya que se desnivelarían todas las materias que derivan de ella, ¿no? Como la civil, la penal, la mercantil, la laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque todo ordenamiento jurídico emana de la Constitución. Por lo tanto, si tú haces una modificación en la Constitución, no, pues se haría un verdadero caos, ¿no? Y tendrías que hacer una modificación en todo en general. Es por eso que tiene una estabilidad. Por lo tanto, es muy difícil su modificación. No imposible, pero sí es un poquito más complicada. Ahora te dice la estabilidad constitucional. La Constitución, ha de servir de marco jurídico para la justificación del poder político y por ello ha de gozar de cierto grado de estabilidad en sus textos, soportando el paso sucesivo de gobiernos sin necesidad de cambiar su letra. Por ello, la modificación de la norma suprema está sometida a una gran cantidad de restricciones. Ahora, te habla de la supremacía constitucional. El concepto precedente del antiquicismo, precedente jurisprudencial, y que supone la estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica, lo que vimos en el módulo 1. En la Constitución, que la Constitución ocuparía la cúspide, la punta, como quien dice, de la pirámide. Así, la supremacía supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entrase en colisión con la norma suprema, provocaría la nulidad de la norma inferior. El mayor desarrollo de este concepto se debe a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, a lo que se refiere que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Toda ley que quiera estar por encima de ella va a ser anulada o va a ser pisoteada, ¿no? Como quien dice, ¿por qué? Porque la Constitución siempre va a ser la suprema y siempre va a estar en la cúspide, en la punta de cualquier cosa y siempre va a estar primero antes de cualquier ley. ¿Alguien tiene aquí alguna duda hasta aquí de lo que vamos comentando? Maestra, entonces el poder ejecutivo es como el mayor de todos y se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No. ¿Tú me estás hablando del Poder Ejecutivo? No, yo estoy hablando de la Constitución. La Constitución es la que va a ser la suprema. Y en la Constitución se va a basar lo que viene siendo los tres poderes. ¿Por qué? Porque uno va a ejecutar, otro va a legislar y otro se va a encargar de velar porque esas normas sean aplicadas y que se lleven a cabo al pie de la letra o apegadas a derecho. ¿Sí? ¿Tienes otra duda? No, maestra, ya me quedó claro, gracias. Sí, ok, de nada. Ahora dice, habla sobre la rigidez constitucional. La rigidez constitucional es un concepto según el cual la norma suprema ha de designar un proceso específico para su propia modificación, diferente al procedimiento utilizando habitualmente para la producción normativa infraconstitucional. Por el contrario, se habla de flexibilidad constitucional cuanto más similar es el proceso de reforma al de creación legislativa ordinaria.
Los grados de rigidez constitucional dependen de una serie de factores muy distintivos. Ujú. Si el órgano reformado es creado y elegido especialmente para la reforma o es uno de los que habitualmente funcionan. El número de instituciones políticas cuyo consentimiento debe concurrir para poder reformar la Constitución y la mayoría exigida para la reforma, o sea que la mayoría de votos. Ujú. La participación del pueblo, que puede ser directa a través de un referéndum o indirecta a través de las elecciones para una nueva asamblea que deberá ratificar o redactar la reforma. Pero aquí, si te das cuenta, está hablando, como dicen, de una rigidez, o sea que es muy difícil que tú puedas hacer una modificación. ¿Por qué? Porque la misma ley te va a hacer, te va a poner trancas, ¿no? Te va a poner peros. ¿Para qué? Para que esa modificación no se pueda llevar tan fácilmente a cabo. Ujú. Ahora, vamos a checar lo que viene en nuestro libro. Que viene aquí. ¿Me puedes ayudar, Hernández? ¿Alejandro? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, ¿Me puedes ayudar desde con lo que viene en nuestro libro? en la Por 52, favor. ¿no? Sí, en la página 52, que habla sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. Leo desde donde dice desde dominio de aprendizajes. No, desde donde dice el objeto de estudio. Ah, sí, perdón. Ok. El objeto del estudio del derecho constitucional es la Constitución, la cual se considera la ley fundamental o suprema de un Estado. Para Jesús Ramírez Milán, la Constitución tiene los siguientes significados. Desde un punto de vista formal, la Constitución es el documento solemne que contiene las normas fundamentales de un Estado. En cuanto al punto de vista material, la Constitución es el conjunto de normas jurídicas fundamentales que regulan las estructuras y organización del Estado. La determinación de los órganos, la relación de estos órganos entre sí y con los particulares, la forma en la que los particulares se incorporan al ejercicio del poder público y el control del mismo, así como los criterios programáticos que servirán de guía para la actuación de los órganos del Estado. Ignacio Burgoa señala que en la Constitución del ordenamiento fundamental y supremo del Estado que A. establece su forma y la de su gobierno. B. Crea y estructura sus órganos primarios. C. Proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan las organizaciones y teologías estatales. D. Regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. Podemos concluir que la Constitución es el objeto de estudio del derecho constitucional, ya que establece la forma de gobierno del Estado, la estructura y organización de Estado, comprendiendo la relación entre los órganos de gobierno, la facultad de los órganos de gobierno, los requisitos para que los particulares puedan percibir en los órganos de gobierno, así como los derechos que se reconocen a los individuos y que sirven de límite al poder del Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las normas jurídicas fundamentales que regulan la forma de gobierno en México, así como los derechos y obligaciones de las autoridades e individuos. Su cumplimiento permite que prevalezca en nuestros países del Estado de Derecho. ¿Me sigo? Hasta ahí. Aquí te lo está Ok. diciendo, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita en lo que acabamos de leer. Te dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las normas jurídicas fundamentales que regula la forma de gobierno en México, así como los derechos y obligaciones tanto de las autoridades como de los individuos. Su cumplimiento permite que prevalezca en nuestro país el Estado de Derecho. Dice, para analizar las disposiciones constitucionales se ha sistematizado su contenido en dos grandes apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. Aquí te va a decir cómo está estructurada la Constitución, más o menos lo que ya vimos ahorita en nuestra lectura de lo que les compartí. Aquí te va a decir, en su parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende del artículo 1 constitucional al artículo 29, va a establecer las libertades y los derechos.
lo que se denomina derechos humanos y sus garantías, ya que los derechos fundamentales son reconocidos por el Estado y por lo tanto oponibles a las autoridades, quienes tienen la obligación de respetarlos. Lo que les decía, que en los primeros 29 artículos vienen redactados nuestras garantías individuales, todos los derechos de los cuales no pueden ser ninguno violado. ¿Por qué? Porque si viola a alguien alguno de esos derechos, pues puede haber una controversia un poquito más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que por eso están plasmados en la Constitución, con la finalidad de que a cada uno de los individuos que integramos nuestra sociedad se le proteja del mismo gobierno o del Estado, ¿sí? Ahora, en su parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende del artículo 30 al 136. Establece la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, la idea de la soberanía nacional y forma de gobierno, así como las partes integrantes de la federación. Aquí te dice, parte dogmática, derechos fundamentales y su clasificación. ¿Me puede ayudar alguien más a leer eso, por favor? Chicos, ¿nadie me escucha? ¿Nadie me puede ayudar a leer, por favor? Alejandro ya me ayudó. ¿Alguien más? Cristóbal Pérez, ¿me puedes ayudar, por favor? La parte dogmática de la Constitución contiene los derechos del hombre o derechos humanos, los cuales tienen diferentes acepciones, tomando en cuenta la corriente naturalista. Los derechos humanos se fundamentan en el derecho natural que, de acuerdo con Freddy Casben, es el conjunto de principios jurídicos supropositivos y objetivamente válidos, de juicios, conjunto de principios jurídicos y objetos válidos, de juicios de valor de validez general y postulados, normas generales, que parecen tener un fundamento suficiente de la naturaleza humana. En este sentido, Antonio Trujol y Serna señala que los derechos humanos son derechos fundamentales que el hombre posee por el derecho del ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que lejos de esto nacer una concesión de la sociedad política han de ser por esta consagrados y garantizados. ¿Lo demás también? Sí. Por su parte, Castan Tobeñas define a los derechos del hombre como los derechos fundamentales de las personas humanas considerados tanto en su aspecto individual como comunitario, que corresponden a éste en razón de su propia naturaleza y que deben ser reconocidos y representados por todo poder o autoridad y de toda norma jurídica positiva, sedimiento no obstante ante las exigencias del bien común. Se consideran que las personas tienen derechos humanos independientemente de que estos se reconozcan o no en el derecho positivo. Ahora bien, cuando son reconocidos con este también les llamamos derechos fundamentales. La base de esos derechos fundamentales es la dignidad de las personas humanas. En virtud de esa dignidad, la persona se convierte en sujeto del Estado, la cual debe servir dentro de su finalidad de bien común. Ok. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta,
Aquí te lo dice, ¿no? Espérenme, les voy a compartir un apartado. Ok. ¿Me dicen cuando ya lo puedan ver claramente, por favor? Ya se ve, maestra. Maestra. ¿Ya se ve? Ya. Ya, maestra. Aquí te dice, los derechos fundamentales en la Constitución mexicana, una propuesta de reforma. Consideraciones previas. La sistemática utilizada en la redacción del capítulo relativo a las garantías individuales en la Constitución de 1917 no parece ser la más apropiada, y a partir de las múltiples reformas que ha tenido los primeros 29 artículos de la Carta Magna, su contenido se ha ido ensanchando de tal forma que hoy en día resulta prácticamente incomprensible. Tomando en cuenta lo anterior, quizás sería conveniente adoptar una estrategia de reforma profunda o incluso integral de toda la parte relativa a los derechos fundamentales, a fin de que se implemente una sistemática racional y moderna en su tratamiento constitucional. B. Se incluyan nuevos derechos o nuevas formas de concebirlos. Ay, permítame, ya se me pareció esto. De concebirlos e interrelacionarlos. Por ejemplo, en lo que respecta al derecho internacional de los derechos humanos, y C. Se mejore la redacción, la forma de enunciarlos empleada por la Constitución, o sea, que sea más legible, que sea más entendible. ¿Para quién? Para todos y cada uno de los individuos que integramos nuestra sociedad y que, por lo tanto, tenemos que estar al tanto de esos derechos a los cuales nosotros somos acreedores, ¿no? Ahora dice, el objetivo de este ensayo es aportar algunas pautas de reflexión para poder intentar un cambio de la magnitud que se requiere y que sirva para reconfigurar por completo o al menos de manera importante el sistema constitucional previsto de derechos fundamentales. Para ello se propone adoptar una clasificación de los derechos que a su vez permita un tratamiento sistemático y moderno del tema por la Constitución. Obviamente se trata de un esbozo de un programa que debe ser mucho más ambicioso para llegar quizá a proponer el diseño de una nueva Constitución por completo. En esa medida, de lo que se trata es de empezar a modificar los términos de una discusión que por años han estado encasillados en versiones y tratamientos doctrinales de corte clásico, por llamarles de alguna forma, pero que en la actualidad requieren de un replanteamiento de fondo, porque se están diciendo que como ya tienen un corte clásico, ya tienen algo más, un poquito más antiguo, ¿no? A comparación de lo que se está viviendo hoy en día. Eso es a lo que se refiere, del por qué consideran ellos que pueda tener una modificación. ¿Para qué? Para que se pueda replantear de alguna otra manera, que se pueda entender más para todas las personas, no nada más para los juristas o para personas especialistas en ciertos temas jurídicos, sino en general, para el público en general. Entonces es por eso que te dice así, ¿no? Ahora aquí te habla la clasificación de los derechos fundamentales. Te dice, para lograr la sistemática ya mencionada, se podría dividir la parte relativa a los derechos en 4 grandes rubros. 1. Principios generales. 2. Derechos y libertades personales. 3. Derechos sociales, económicos y culturales. Y 4. Principios rectores de la actividad de los poderes públicos, como la enunciación y explicación de estos 4 apartados nos llevaría a un espacio excesivo y con el afán de concentrar al máximo las propuestas. Se enumeran a continuación solamente los temas relativos a los 2 primeros, es decir, los principios generales y los derechos y libertades personales.
Sobre los derechos sociales, económicos y culturales se ha iniciado ya en México un incipiente pero fértil debate al que vale la pena remitirse, por lo que hace a los principios rectores de las actividades de los poderes públicos hasta en tanto no se haga un tratamiento particular mucho más extenso y detallado. Habría que revisar las obras generales de derecho constitucional que al examinar dos tipos de normas que contiene la Carta Fundamental tocan este punto en concreto. Las propuestas para la reforma constitucional de los derechos fundamentales son las siguientes. 1. Dentro de los principios generales se incluirían lo siguiente. A. El principio de universalidad de los derechos fundamentales. B. El principio de igualdad de todos los habitantes y la prohibición de discriminación por razón de ascendencia, sexo, lengua, lugar de origen, religión, convicciones políticas, preferencias sexuales, situación económica o condición social. Como el principio de igualdad debe entenderse el sentido material o sustancial y no solamente formal. Quizá habría que ponderar la posibilidad de introducir alguna especie de discriminación positiva a favor de las mujeres a la hora de ocupar puestos de representación o de integrar los órganos directivos de los partidos políticos, como sucede ya en diversos países. En tal caso, se podría establecer en la Constitución que el 30% de las candidaturas en la Cámara del Congreso y en el mismo porcentaje en las direcciones de los partidos deberían reservarse a mujeres, aunque es algo que desde luego debe discutirse y ponderarse con todo detenimiento. Ay, es que de repente se me va la vista. Una fórmula en el mismo sentido se encuentra la ley italiana sobre elección directa de los alcaldes, en cuyo artículo 7.1 se establece que en las listas de candidatos para norma ninguno de los dos sexos puede hallarse representado en medida superior a los 2/3. Aquí, si se dan cuenta, nos están hablando de lo que viene siendo para los juristas que redactaron este texto, que para ellos hay algunas lagunas en nuestra Constitución, por lo tanto, para ellos tiene que haber una modificación. ¿Por qué? Porque así se va a poder replantear con mucho más claridad los derechos, las obligaciones, tanto de los individuos como del gobierno y del Estado. ¿Alguien hasta aquí tiene algún punto de vista diferente? ¿O algún comentario, alguna duda que quieran externar? No, maestra. No, maestra, ¿Ninguna, todo bien. chicos? Ok, entonces hasta aquí nos quedaríamos ahorita el día de hoy, prácticamente hasta nuestro 2.1 que viene hablando de la estructura, porque vamos a seguir tocando lo que viene siendo la parte dogmática, ¿sí? Porque hasta ahorita no hemos profundizado más en este tema y que podamos, o sea, les voy a compartir cuáles son nuestras garantías individuales o cuáles son nuestros primeros 29 artículos, ¿sí? Entonces eso lo estaríamos viendo en nuestra próxima clase, que viene siendo el día jueves, chicos. Entonces, les doy las gracias por su atención, por su participación y por estar, por su respeto. Cuídense mucho,